Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un artículo sobre fístulas enterocutáneas. Es un artículo del año 2022, publicado en Techniques in Coloproctology. Se llama Tratamiento de la fístula enterocutánea, una revisión sistemática y metaanálisis. Y pues para empezar, el artículo nos da una pequeña introducción sobre qué son las fístulas enterocutáneas, las define como una comunicación anormal entre cualquier parte del tracto gastrointestinal y la piel, con múltiples factores de riesgo, entre los cuales podemos encontrar procesos infecciosos, heridas cutáneas, un desbalance nutricional, obviamente tendiente a la desnutrición principalmente. En general, las fístulas enterocutáneas pueden haber de varios tipos, pero en general se clasifican según el sitio anatómico de aparición, según el gasto como alto y bajo gasto, según la etiología y según la complejidad. La mortalidad afortunadamente ha disminuido a lo largo de los años, desde un aproximado del 40% en sus primeras descripciones hasta menos del 15% actualmente, y las tasas de cierre espontáneo también se han incrementado a lo largo del tiempo. Esto pues por las diferentes técnicas de tratamiento y opciones terapéuticas que hay actualmente, a menos de un 25% de sobrevida a más, perdón, de cierre espontáneo a más del 50% actualmente, ¿no? Esto obviamente va a variar dependiendo de la serie y del artículo que estemos leyendo. Con respecto a la introducción, pues este es un artículo, una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo a través de una búsqueda de literatura, a través de las bases de datos o de los motores de búsqueda PubMed y Google Scholar, utilizando los términos enterocutáneas, fístula, y también mediante la aplicación de las guías Prisma. Se utilizó, pues se recolectaron datos de todos los artículos que se eligieron, de un inicial de 19.611 artículos, después de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión y de la revisión de los autores, pues se terminó eligiendo 53 artículos, y de los cuales pues recolectaron sus datos y los analizaron a través de un software llamado OperMeta en su versión 12.11.14. Hablando de los resultados, pues tenemos que, contando todos los artículos encontrados durante la búsqueda de literatura, pues se describen 3.078 pacientes. Estos pacientes proceden de artículos de entre 1975 y 2020, con una edad en el rango de los 16 hasta los 87 años. La tasa hombre-mujer es de 1.14 a 1, siendo más prevalente en hombres. Y entre las causas etiológicas, pues la más común fue las postquirúrgicas con un 89.4%. Obviamente hubieron otras causas como la enfermedad inflamatoria intestinal, el trauma, el cáncer y la radiación, y algunas otras etiologías mucho menos comunes como la isquemia intestinal, la tuberculosis abdominal o intestinal, la enfermedad diverticular. El 28% de las fístulas descritas en todos estos artículos se clasificaron como complejas, teniendo que pues una fístula compleja es una que tiene más de una conexión anormal con la piel. Cuando hay fístulas múltiples o fístulas desde múltiples asas intestinales. El principal origen etiológico de las fístulas fueron el intestino delgado, con un 70% de los casos, pero también se reportó el colon como un 11.7% de los casos. El colon, el intestino delgado y las fístulas que se originaban en la anastomosis entre colon e intestino delgado representaron en su totalidad o en su conjunto el 92% de todas las fístulas reportadas en estos artículos. El 8% de los pacientes restantes pues tuvieron fístulas descritas como en estómago, en duodeno, aunque esto pues es un poquito, digamos que tomarlo con pinzas, porque el artículo menciona que muchos pacientes que describían en duodeno fueron tomados como de intestino delgado, ¿no? Y hubo otro porcentaje donde nunca se supo el origen de la fístula, entonces eso sería origen desconocido. Se clasificó como de alto gasto un 39.7% de los pacientes y de bajo gasto un 42.8% de los pacientes, pero las definiciones sobre qué es un alto gasto y bajo gasto fueron inconsistentes entre los diferentes estudios.
De todos los pacientes, pues el 72.4% fueron llevados a cirugía, con una tasa de éxito de un 86% de los pacientes que fueron llevados a este tipo de tratamiento. Sin embargo, hay que resaltar que en muchos casos fue necesaria más de una cirugía para realizar pues el cierre definitivo de la fístula. El éxito del tratamiento conservador en su conjunto fue del 44.8% y la recurrencia después de cualquier tipo de tratamiento, sea quirúrgico o conservador, se situó en el 15.1% con una mortalidad general del 9.6%. Una vez descrita pues los resultados de esta revisión sistemática y pues, metaanálisis, entonces procede el artículo a realizar una discusión sobre los hallazgos descritos y la literatura que se consultó por los autores. Entonces tenemos que el tratamiento de una fístula enterocutánea definitivamente requiere primero el reconocimiento temprano y segundo el control de las complicaciones relacionadas con la fístula, a saber, pues eliminar la sepsis producida por la fuga de material intestinal. Muchas veces la fístula no está bien formada al inicio de su presentación. El soporte nutricional, importantísimo en todos los tipos de fístulas, pero mucho más en las fístulas de alto gasto, y el balance electrolítico, también más que todo en las fístulas de alto gasto, donde tienen gran pérdida de nutrientes, ¿no? Antes se consideraba que el ayuno pues era la terapia más indicada, pero actualmente se considera que ya no, ya que la nutrición enteral permite o mantiene la estructura intestinal, mantiene la función y no afecta las tasas de cierre. Obviamente esto se debe individualizar con respecto a cada paciente, ¿no? Aquí menciona una frase muy chévere el artículo, y es que como si el intestino funciona, úsalo o prepárate para perderlo. Y es que un intestino que no tiene nutrición enteral pues pierde sus vellosidades y pierde en gran parte su función de absorción y va a necesitar un periodo de recuperación, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Pues la tasa de cierre espontáneo va a depender mucho de las características de la fístula, por lo cual pues deben tener los factores de buenos o los buenos predictores para cierre y los malos predictores. Entre los buenos predictores para el cierre espontáneo tenemos fístulas de tracto largo, el origen colónico de la fístula, el bajo gasto, el buen estatus nutricional, pero dentro de los mal pronóstico pues tenemos el alto gasto de la fístula, cuando hay la presencia de múltiples fístulas, cuando hay fístulas de intestino delgado o cuando la fístula está asociada a pacientes con abdomen abierto. Digamos que en consenso se ha decidido, porque realmente no es como si hubiera un ensayo clínico controlado o algo, que es una mejor decisión posponer los tratamientos quirúrgicos hasta que las complicaciones derivadas de la fístula se hayan solucionado. Obviamente esto mientras sea posible, ¿no? Si el paciente pues literal la fístula lo está matando por el alto gasto o algo, pues sí se debería pensar en hacer alguna otra cosa adicional, ¿no? En caso de que el manejo médico pues fracase. No hay un tratamiento fijo quirúrgico, ni tampoco médico, por lo cual esto pues tiene una alta dependencia de las características específicas de cada paciente, pero sí se tiene como algunos puntos a tener en cuenta o recomendaciones cuando se haga un tratamiento quirúrgico. Primero, pues seleccionar bien el tiempo a la intervención, o sea, que el paciente tenga ausencia de sepsis, que el paciente tenga un buen estado electrolítico y hemodinámico, que el paciente tenga un buen estado nutricional en lo posible, que ojalá pues el proceso inflamatorio peritoneal, en caso de que esté, se haya resuelto, que en caso de que se encuentre la fístula y se pueda desmantelar, se debe hacer resección del segmento fistulizado y no realizar cierres primarios, debido a que estos tienen una mayor tasa de que vuelva a aparecer la fístula. Y por supuesto, en lo posible, evitar el abdomen abierto y en caso de que sea posible y el paciente ya tenga abdomen abierto, pues intentar cerrarlo apenas haya oportunidad. Pues yo aquí, por ejemplo, los que están escuchando esta charla por medio de YouTube, a mano izquierda de la pantalla, puse el resumen con los puntos que me parece más importante de esta parte de la discusión, pero el artículo nos ofrece lo que están viendo a mano derecha de su pantalla, que es un cuadro en morado, donde resume principalmente lo que les acabo de decir.
Con respecto a las limitaciones del artículo, es que desafortunadamente nosotros los médicos muchas veces, y esto ha sido, digamos, una gran limitante a la hora de valorar estudios antiguos y nuevos también, es que no tenemos uniformidad en la presentación de los, digamos, de la literatura, de los reportes de caso. Muchas veces los reportes son presentados de forma incompleta o las definiciones cambian por simple hecho de que pues, toda la literatura médica va evolucionando a lo largo del tiempo, y esto genera que no sean homogéneos los datos para poderlos comparar. Esto se llama heterogeneidad dentro de bioestadística. Y pues la mayor limitación de este estudio fue precisamente en este orden, y es que, por ejemplo, el I al cuadrado, que es una medida para ver la heterogeneidad de los metaanálisis, siempre se considera buena cuando es menor a 25. Yo vi todas las gráficas de este artículo y la verdad prácticamente todas las comparaciones tenían un I al cuadrado mayor al 50%, incluso hubo una donde mencionaban las características de la fístula y toda que tenía más del 70% de I al cuadrado. Entonces es la principal limitación, ¿no? Que la comparación entre los grupos y entre los diferentes artículos encontrados durante la búsqueda de bibliografía, pues no se puede hacer de forma adecuada debido a esta heterogeneidad. Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de ver este artículo, y con lo que yo me quedo es que el tratamiento debe ser individualizado, no hay reglas absolutas en el manejo de esto, y la clínica, la evolución del paciente y el estado general del paciente es lo que debe guiar la terapia, sea médica, quirúrgica, mixta o lo que se necesite. Y con esto llegamos al final de la clase del día de hoy. Espero que tengan o hayan tenido un rato agradable recordando, revisando este tema, y les deseo buen día, buena tarde o buena noche. Hasta un próximo video.